Bueno, Martín, estábamos hablando recién con la gente de Instagram que íbamos a estar charlando con alguien que apenas los nombrás, los vinculás con el Monumental, con aquellas hermosas imágenes que hay de su construcción, que finalmente tuvo... Que cada vez se están filtrando Claro, más, esas claro, fotos son claro, extraordinarias. son extraordinarias. Tuvo ese punto de inflexión aquel 25 de mayo de 1938. Tenemos en línea, vamos a charlar, el placer de que esté conversando con estos River News unos minutos, el arquitecto Jorge Aslan del estudio Aslan y Escurra, y cuando decimos estos nombres nos vinculamos directamente con el Monumental. Buenas noches, arquitecto. Ante todo, muchas gracias. Martín Rodrigo y quien le habla, Néstor Scorpaniti, le agradecemos estos minutos que nos brinda. Hola Martín y Néstor, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, buenas noches. Bueno, a ver, decimos que nombrarlos a ustedes es vincularlos al Monumental. Y en este tiempo ha comenzado a generarse mucho ruido, mucha especulación alrededor de estas cosas que se están haciendo en este momento en el Monumental, que es bajar el campo de juego, aparentemente 1 metro, desaparece la mítica pista de atletismo y se dice que se va a hacer un solo vestuario, un solo túnel a nivel de los europeos para que salgan autoridades y los dos equipos. Queríamos preguntarle un poco, para empezar la charla, sobre esto que se está haciendo. Me parece fantástico. Realmente llevar la calidad del césped a los buenos césped europeos es una muy buena obra. Y que los equipos entren en el medio de la cancha en un solo túnel, bueno, estamos muy acostumbrados a verlo y realmente es un placer, porque se quita esa idea de que primero entra Boca y se silba y después entra River y se aplaude y se llena la cancha de papelitos y todas esas cosas. La mística desaparece un poco, pero aparece la cordura. Jorge, buenas noches, los saluda Martín Rodrigo. Si bien en una primera etapa no está estipulado, por lo menos en la dirigencia, pero se ha circulado algunos videos ya de la posibilidad de acercar las tribunas, también aumentando la capacidad del Estadio Monumental. ¿Lo cree que puede ser conveniente, que se puede llegar a acercar las tribunas hacia el campo de juego y aumentar la capacidad del estadio? Sí, se puede, pero ahora en este momento de pandemia pensar en agrandar la capacidad de los estadios me parece hasta, no sé, me suena medio ridículo. Usted se imagina 70.000 personas entran en este momento bastante apretadas en River, que si bien fue proyectado en su momento para 100.000, la estructura es una estructura que acepta 100.000 personas, aceptaba por lo menos en el año 38. En este momento suena, digamos, raro que se quiera aumentar la capacidad. Sin embargo, se puede. Y con la idea esta de bajar la cancha 1 metro, resulta más factible, pero modificando en una forma bastante importante tanto la tribuna media como la tribuna baja. Porque lo que se privilegia en un estadio es la visual. Cada espectador tiene que ver la totalidad del campo de juego. Y entonces, y además, ver toda la cancha estando muy abajo. No sé si ustedes han estado caminando, me imagino que sí, muchas veces, el campo de juego de River, yo también, y puedo decir que cuando estaba la pista de atletismo, desde la San Martín a nivel peatonal de pista, se veía como
el campo de juego es una comba. Exacto. Sí, exactamente, sí, es cierto. Y no se llega a ver el otro lateral, digamos, no se puede. No se llega a ver el Claro, otro lateral. Ujú. Entonces, claro, si uno va bajando ese nivel, y mantiene el de los espectadores en un momento van a ver mejor, pero si sigue bajando, ya desde los de arriba, los de media, digamos, ya no van a ver tan bien, porque van a ver medio como si fuera, no sé, alguno de ustedes vio la cancha de Vélez cuando todos se tienen que parar, Sí. y mirar hacia el córner opuesto porque no se llega a ver. Ujú. Así que es un estudio de visuales que sí se puede hacer, pero el estadio es un estadio que está proyectado de esta manera, de la manera que fue siempre. Ahora, una pregunta, arquitecto, ahora que usted me dice esto del estudio de la visión. Yo, a ver, estoy proyectando hasta dónde, o sea, sacando la pista de atletismo que no va a estar más, ¿cuántos metros antes del campo de juego tendría que estar más o menos, si puede dar esa precisión o algo cercano, una tribuna que se prolonga? ¿Qué metros tendría que estar separado entre el campo de juego y esa tribuna para que se vea bien y también para la seguridad del futbolista? Bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, usted mismo sabe la respuesta. Depende de la seriedad del público. Ajá. Porque yo no iría a la primera fila, porque no veo nada desde la primera fila. Yo iría más arriba. Yo iría, como tenía yo en una época, en la tribuna media, en la Belgrano, antes de hacer los palcos, yo tenía fila 8 a 116, justo con el medio de la cancha. Ajá. Ahora ahí están los periodistas, están ustedes ahí. Y desde ahí se ve muy bien. Sí. Y sobre todo porque tiene el sol en la espalda. Claro, exactamente, sí. Porque sí. cuando ustedes estaban en la San Martín, donde termina la tribuna media, que ahora hay palcos, ustedes, había un momento en que no veían nada porque el sol empezaba a bajar y la cancha se empezaba a oscurecer. Bueno, eran momentos distintos, ¿no? Ahora, el estadio, usted nos decía en su momento que estaba pautado para 100.000 espectadores, proyectado para 100.000 espectadores. Sí. O sea que en el caso de que esto se prolongue o se haga finalmente, después que se termine con la tarea del campo de juego, la realización de ese túnel único, 80.000, 82.000 personas no va a tener ningún inconveniente el Monumental. Depende de cómo estén los de arriba. ¿Van a estar parados a razón de 4 espectadores por metro cuadrado? ¿Lo va a permitir? Sí, hipotéticamente no se podría, digamos, la idea de FIFA es que, bueno, todo el estadio no haya nadie parado, ¿no? Para un estadio, pensando en un próximo mundial, que bueno, vaya a saber uno cuándo, no podría haber, digamos, todos tienen que tener su asiento o su ubicación. Claro, fíjese que eso sucedió en el mundial. En el mundial del 78 y bueno, lamento que trae tantos malos recuerdos y tantos otros. Para mí tiene un recuerdo muy digamos sentimental, porque yo no sabía lo que estaba pasando cerca, pero la realidad es que ahí no había personas paradas, como tampoco hay en los teatros ni en los cines. Nadie ve cine parado. Y bueno, si el fútbol se ve parado, tiene más calor, es más caliente el fútbol, y sobre todo en la Argentina. Pero la realidad es que cada uno tendría que tener un asiento y ser una persona. Jorge, ¿qué sentía usted cuando el año pasado empezó a circular el tema, y el año anterior también, de una posible mudanza del Estadio Monumental,
y por ahí los que pregonaban con esa mudanza hablaban de que el Monumental ya no podía, digamos, tenía que cambiarse porque ya no aguantaba más, digamos, el Ya Monumental. había cumplido 80 años. Exactamente. Sí. Mire, cuando inició la primera presidencia del actual presidente, sí. Donofrio, el vicepresidente, Brito, Jorge Brito, me dijo, me llamó y me dijo, yo quiero hablar con usted porque quiero que me diga si es cierto que se va a caer la tribuna Centenario. Y entonces yo firmé una carta junto con mi compañero asesor estructuralista, profesor de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Néstor Gittelman. Firmé una carta diciendo que nosotros habíamos hecho una revisación en el año 2006, en época de Aguilar, y de eso quiero hablar un poquito después. Sí, en esa carta nosotros jugamos nuestro prestigio profesional de que si se cumplían todos los requisitos del tratamiento que proponíamos, las fisuras no iban a seguir progresando, porque existen fisuras, y que River tenía para muchos años más. Y la firmamos. No sé si ustedes pueden entender desde el punto de vista civil, penal, como seguro. quieran, Sí. lo que es firmar una declaración así. Sí, seguro. Porque estábamos absolutamente seguros y estamos seguros. Entonces, cuando empezaron con el tema de un estadio en un lugar mal ubicado, con un terreno mucho más chico, y además en el Monumental hay normas de construcción que el código de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires tiene una zona que se llama Club Atlético River Plate. Y esa zona, que es todo el predio de River, tiene unas restricciones absolutas con respecto a todo aquello que no sea deportivo. O sea, River puede tirar su estadio y hacer una cancha de básquet o de bolitas o de ping-pong, pero no puede hacer ningún emprendimiento inmobiliario. Entonces, la seguridad con respecto, por un lado, salvemos el Monumental. Por el otro lado, salvémonos de algún negocio. Y por el otro lado, la idea del estadio a 6 cuadras o 10 cuadras, no sé cuántas son, en un terreno que no corresponde, realmente era un disparate todo. No sé si me explico. Sí. Eran un poquito más de 10 cuadras, me parece, porque ya era del otro lado de Cantilo. Por lo menos nunca se terminó de confirmar dónde era, pero por lo menos... Lo que quería preguntar era... al lado de donde están construyendo el Tiro Federal. Claro. Yo lo que le quería... Perdón, si son 12 cuadras. Sí, no, está... Yo lo que le quería preguntar a propósito de que usted nos dice, de esta carta que usted firmó y que firmó con gente, obviamente, que sabe del tema. ¿Qué respuesta recibió de la gente de River, en este caso de Jorge Brito, cuando usted le dijo, bueno, mire, acá hay un documento, acá está mi firma, acá está mi prestigio, está el prestigio de otros profesionales diciéndole tal y cual cosa? Le pareció la cosa más natural del mundo, no me dio ni las gracias. Terminante, digamos, directamente. Parecería que había otros intereses, digamos, ¿no? Pero bueno, dejemos, digamos, todo. Por ahora igual nunca se llegó a ningún proyecto, digamos, siempre se trató de poner, digamos, en los medios, sobre todo, esa posibilidad de un nuevo estadio, llave en mano, todo, pero nunca el socio de River logró ver ese proyecto. No, nunca. Nunca. Y el expresidente José María Aguilar nos iba a comentar algo sobre ese tema. No, yo lo que les quería comentar es que Alain Yajurra tuvo una vida
muy ajena a la política de River. Nunca hemos tenido ni nada, casi diría ni amigos en las comisiones directivas. Pero fuimos pasando de un proyecto al otro como una cosa natural, como se hace con el médico de la familia, digamos, Claro. o el abogado. El arquitecto es más o menos lo mismo. Y así fue como mi padre empezó cuando De Grossi llamó a concurso. Después Liberti fue el que lo concretó, y a partir de Liberti casi todos los presidentes, que yo realmente no me acuerdo muchos, pero porque yo era muy chico, pero ya cuando en el 78, digamos, bueno, era Aragón Cabrera, pero antes del 78 también tuvimos Kent, no me acuerdo los nombres de otros presidentes, y cuando llegó Aguilar, yo ni lo conocía, Aguilar, nunca lo conocí, Aguilar. Después lo conocí porque yo iba a la obra, cuando estábamos terminando el museo. Claro, porque ustedes se hicieron cargo del museo. Claro, del museo, del estacionamiento, del cambio de las canchas de tenis, de todo el club. Claro, claro. Bueno, pero previo a eso, en los años 98, 99, 2000, fue cuando yo me Alfredo sentí más Daviche y después David Pintado. Claro, fue con quienes mejor me sentí, porque me sentía como en mi casa. La verdad es que, sobre todo con Daviche, hace muchísimo que no lo veo, y ojalá que esté bien de salud. Sí, está bien. Hace un tiempito charló con nosotros aquí en estos micrófonos. A principio de año estuvimos conversando con él y sé que está bien de salud. Ah, qué suerte. Me da una gran alegría. Pintado falleció, pero con Pintado yo tenía otra relación. Era una buena relación, pero más profesional. En cambio, claro, con Daviche era más cordial. Daviche es un gran dirigente. Fue un gran dirigente de River. Me acuerdo de una mañana que me llevó a mí en un cochecito para mostrarle a los él había citado dueños de casas alrededor de River porque se quejaban por la obra del estacionamiento. Y era cierto, tenían razón, pobres, porque para hacer el estacionamiento hubo que hacer un pilotaje bastante profundo, y entonces la gente sentía el cimbronazo del pilote. Y bueno, y hubo que hacerlo. Y cuando se hizo, la gente, Daviche los recibió con mucho afecto y con mucha cordialidad, y los llevó a pasear, y a mí me llevó también en el cochecito. Y en esa época, nosotros hicimos una aproximación a River de un techo, porque pensamos que... Le íbamos a preguntar una de las preguntas que queríamos hacer era justamente sobre el techado del Monumental. Ah, bueno. Para mí la historia, la parte mía, digamos, no de otro, qué sé yo. En el año 98 nosotros le ofrecimos a Daviche un proyecto que la estructura del Monumental no soporta el techo, no puede soportar el techo, porque es un viejo que no le podés cargar con 5 bolsas de cemento encima. Es un viejo. Entonces hay que tomar otra estructura, hacer una estructura que sostenga un techo. ¿Y cuáles eran las ventajas de ese techo? Ese techo tenía básicamente 2 ventajas. Una es, obviamente, uno piensa en un techo y piensa que la gente está recibiendo lluvia y de repente el partido sigue, y bueno, el techo es un techo. Pero el otro, y que a mí personalmente me parece más importante, es que
ustedes imagínense un edificio que tiene una azotea y que se hace una losa de hormigón y después no le ponen más nada, nunca. Entonces empieza a chorrear, y usted llama al techista y le dice, tráigame por favor Ruberoy, o tráigame chapas, o tráigame algo, porque el agua me está llegando a la planta baja. Y en River, que es una ciudad deportiva, que debajo de la tribuna tiene, ¿cuántos deportes tiene River debajo de la tribuna? 100, incluyendo una parte escolar. Sí. Hay chicos. Claro. Casi todo o buena parte se desarrolla en el anillo. Claro. Y ese anillo, cuando llueve ese anillo. El anillo resulta que es un anillo de baldes. Claro. Entonces, ¿y por qué? Por dos razones. Una, porque el hormigón es sobrepasado por la lluvia, porque no es impermeable el hormigón. Y la segunda es porque cada tribuna de River son gajos, como si fuesen los gajos de una naranja, que están separados entre sí por una junta de dilatación. Y la junta de dilatación tiene que estar cubierta, y cubierta con productos que puedan estirarse y achicarse según la época del año. Según si hace frío, se contrae, y cuando hace calor, se dilata. Entonces se mueve. Entonces hay materiales nuevos, muy buenos, no el cobre que se puso en el año 37, porque el cobre se lo robaron, pero sí hay materiales muy buenos, y ya algo se hizo, no todo, pero algo se hizo. Sobre todo se hizo en la Belgrano, que tiene los dos niveles de palcos, y entonces la gente se quejaba porque llegaba medio como inundada si le tocaba. Claro. Entonces, una pregunta, Jorge, con ese techo, ¿el tablero actual se tenía que modificar o podía persistir, existir con ese techo? No, yo pienso que se tiene que modificar. Se tiene que sacar. Sí. Ajá. Y la iluminación también. Bueno, la iluminación ya la estaban cambiando porque es una exigencia de Conmebol para los partidos internacionales. Todo el sistema lumínico, la cinta lumínica. La cinta lumínica del Monumental la estaban cambiando ya el año pasado. Bueno, claro, curioso, cuando hicimos esa cinta, porque esa cinta formó parte de nuestro proyecto del año 78, la exigencia de la televisión color era del orden de los 2000 lux en el medio de la cancha. Con 2000 lux en el medio de la cancha, se evita la mala iluminación, esos estadios, las sombras, digamos, de los jugadores también. Las 4 sombras. Claro. Cada jugador tiene 4 sombras. Claro. ¿Por qué? Porque estando en la tribuna, digamos, uno ve las torres de iluminación. Cuando hay 4 torres de iluminación, bueno, una juega contra la otra y produce sombra. A nosotros se nos ocurrió esa cinta, que en ese momento no había muchos estadios que tuvieran una cinta tan arriba. Y con esa iluminación, que me acuerdo que la dimensionó Siemens, la verdad es que hizo una historia, porque son 30 años ya. ¿Cuántos son? Claro, sí. Sí. No, más. A ver, 88, 98, 42 años. 42 años. ¿No? 42 años claro. duró la iluminación. Claro, sí. Ahora, para ir finalizando, yo le quería hacer una consulta más, que tenía una duda. Cuando hablábamos al principio del césped, cuando se lo baja, ¿puede haber algún problema con napas de agua, teniendo en cuenta que ese fue un terreno ganado al río, o no, arquitecto? Bueno, yo no sé exactamente a qué cota está el agua. Lo que sí le puedo decir que cuando se empezó las excavaciones para el museo, el agua ahí,
cerca de la entrada principal, donde dice Antonio B. Liberti, en esa esquina, digamos, del museo, el agua estaba a 50 centímetros. Ajá. Entonces, yo sé que, bueno, el estadio fue proyectado en su principio con un sistema de drenaje, que eran unos caños, se llaman caños cribados, que tienen agujeros como para que el agua vaya pasando, y tiene esa inclinación para llevar el agua a la fosa. La fosa de agua que separaba, o que separa todavía, el césped del pasillito ese que hay debajo de la tribuna. Sí, sí. Bueno, eso se llenaba de agua. Ajá. Y se llenaba de agua, quería decir que la cancha estaba drenando bien. Ojo, no quiero decir que no haya maneras de deprimir la napa. Existen formas de deprimir la napa. Uno va por Libertador y de repente se encuentra con un edificio que tiene 5 subsuelos, y que esos subsuelos tienen agua y tienen un sistema de bombeo que levanta el agua y lo tira a la calle. O sea que tiene solución. Pero eso lo tiene que pensar el que hace el diseño del césped. Yo creo que los césped, estos modernísimos, son césped que están asentados en capas de arena, y entonces cómo se hace para comprimir la arena es algo yo desconozco. Es un tema que yo no realmente me estoy metiendo en algo que no sé. Bueno, lo que yo sí sé es que me encanta el pasto de Wembley y de todos los principales estadios del mundo, ¿no? Además, Jorge, lo más importante es que con estas obras el Monumental no se mueve. Se queda donde tiene que estar y donde debe estar. Exactamente, y eso entonces para mí es un gran orgullo haber podido decir hace 8 años, el Monumental no se mueve. Bueno, ahí está, la frase para cerrar, el Monumental no se mueve. Charlamos gustosamente con el arquitecto Jorge Aslan acerca de todo esto que se viene manejando. Le agradecemos estos minutos para estos River News, y seguramente nos vamos a encontrar en algún momento, si la cuarentena y la pandemia fundamentalmente nos permiten, para seguir conversando de River y de la pasión que nos genera el Monumental. Va a ser un placer para mí. Ok. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Un abrazo, adiós. Institucionales en Esto es River News.